la porción, el tema comienza desde el versículo 30 del capítulo 9 y está hablando de la razón de por qué el pueblo de Israel tropezó, de cómo el pueblo de Israel no pudo recibir la bendición. Y la vez pasada hablábamos de Jesucristo como el principal tropiezo. ¿Cómo que Jesucristo es tropiezo? ¿En qué sentido Jesucristo es tropiezo? Bueno, sigue siéndolo para muchos. La misma Escritura dice que Él iba a venir a ser piedra de tropiezo aún para los hogares en muchas ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo iba a ser causa de división en los hogares? ¿No suena a un contrasentido eso? ¿Jesucristo causa de división en un hogar? ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere decir? Levante su mano. No solamente fue tropiezo para el pueblo de Israel, pero hasta la fecha Jesús viene a hacer división en un hogar. Ahora sí quisiera que prendan la luz, por favor. No me gustan las tinieblas. A ver, Beto, ¿por qué crees que Jesús puede convertirse en división en un hogar? Hermano, mis hermanas cuando comenzaron a venir a la iglesia, entre ellas mi hermanita Conchita, que fue la iniciadora, es un ejemplo claro de esto que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque comenzó a demostrar que primero era la palabra, era el Señor, era Dios Jesucristo, y hubo división en la, Hubo división. Vaya que sí la hubo. En la familia. Con mi papá, en paz descanse. ¿Se acuerdan que se los platiqué ya? Don Austreberto Tlaseca. Con él principalmente, y yo me considero también uno de los que también… Tú estabas de aquel lado, ¿verdad? Yo estaba defendiendo lo que a mí me enseñó mi padre y mi madre. Él apoyaba a su papá. Y sin embargo después entendí muchas cosas y gloria a Dios me bauticé aquí. No lo entendí en ese momento el significado del bautismo. Por causa de Cristo. Cristo vino a hacer división en la familia. Pero Él fue el que movió todo en mi hogar, en mi matrimonio, pero en sí el mensaje principal que el hermano Memo está tratándonos de dar a entender es que Jesucristo causa esa división en los hogares, en la familia, con los papás, así es, con todos. Sí. Gracias, Beto. Exactamente. A ver, Nan, ¿tú qué opinas? Yo quiero mencionar el versículo en Mateo 10, del 32, del 34. Mateo 10, 34, vamos a oírlo. Dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. Vamos a verlo en la pantalla también, Mateo 10, 34. 10, 34 y dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Quién dice eso, Nan? Jesús. Jesucristo dice ¿qué? Dice que Él no vino a traer paz a la tierra, sino que vino a traer paz, no vino a traer paz, sino espada. Dice Él, he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mí, la salvarás. Qué precioso, hermanos. Hay profundidad en esto y lo hemos vivido. No solamente lo estamos aprendiendo y oyendo y leyendo a través de los años en la Biblia, sino lo hemos vivido. Claro que también Jesucristo puede venir a ser motivo de unión y de una unión eterna, como ahora, por ejemplo, los Tlaseca que han creído. Ahora es una unión que ni siquiera antes tenían. Pero Jesucristo en un sentido viene a ser para mucha gente motivo de división. No quisiéramos, pero es que o estamos con Él o estamos en contra de Él. Nadie puede amar más a su papá, a su mamá, ni siquiera a sus hijos.
que a Jesucristo. Y no son muchos los que en un momento dado, cuando han visto esta situación de confrontación por la fe, no ha habido muchos que puedan decidir a favor de Cristo a pesar de lo que les ocasione eso. He conocido también gente que ha dicho, no, si se trata de mi mamá o de mi papá o de mis hermanos, otro día acepto a Cristo. Otro día voy contigo, porque no podría yo perder a mi papá o a mi mamá o mis hermanos, a mis hijos. No podría ser. Y honestamente Jesús sí vino a ser para el pueblo de Israel también un tropiezo, porque ellos amaban más la ley, creían que a través de la ley ellos iban a agradar a Dios. Ellos no pudieron entender cómo Jesús venía a ser tropiezo para que ellos pudieran seguir avanzando. Quizá antes de que Jesucristo llegara, lo que ellos hacían, lo que ellos creían, el defender la ley como la defendían y el tratar de cumplirla como la trataban de cumplir, era parte de algo natural y de algo bueno. Pero cuando Jesús viene y comienza a decirles, por ejemplo, oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ahora yo les digo, perdonen a los que los ofenden. Denle de comer a sus enemigos y a los que los persiguen, denles de beber. De manera que entonces ahí la presencia de Jesús y la nueva palabra que estaban recibiendo venía a ser un estorbo para lo que ellos siempre habían estado viviendo. En ese sentido Jesús vino a ser un estorbo. Y el que no coma mi sangre y beba el que no beba mi sangre y coma mi carne, desde luego que lo decía espiritualmente, pero ellos no lo entendieron porque lo literalizaron y dice a partir de ese día muchos. Otra vez vemos ahí el tropiezo que Jesús fue para ellos. Pastor Chevo. Sí, ya me ganó, pastor, pero efectivamente venimos tratando este tema de todo lo que era el pueblo de Israel. Para ellos eran las bendiciones, era la ley, eran los patriarcas, era todo. Y aún así no se miraban que la misma ley era su piedra de tropiezo. ¿Sí? Pero cuando viene Jesús, se dan cuenta de esta situación. Algo que me sorprende en estos días ha sido la historia de Juan el Bautista. ¿Sí? El mismo Juan el Bautista, después de haberlo bautizado y después de proclamar, aquí, antes de mí viene uno. Y es muy sorprendente, hermanos, mirar después que estando en la cárcel, él manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿No es contradictorio para Juan el Bautista? Claro. Pero eso mismo, lo que estaba provocando Jesús, aún en Juan el Bautista, le venía a mover el tapete. Le venía, porque todo eso, lo que Juan el Bautista, que también era del pueblo de Israel, y tenía esto, la ley, los profetas y todas las bendiciones, y ve la actitud, el trabajo de Jesús, y aún duda, tiene ese titubeo. A ver, vayan y pregunten si es aquel. Así es. Así es, claro. Déjenme les leo algo que nos va a fortalecer en lo que hemos venido estudiando. Hemos aprendido que la promesa para Israel era según la elección de Dios en su soberanía. Pero también hemos aprendido que la condición de la promesa es la fe. Y ya que la salvación únicamente se obtiene por la fe, la persona incrédula es responsable completamente de su perdición. El apóstol Pablo se pudo dar cuenta de que muchos gentiles habían obtenido la justicia por medio de la fe, mientras que los judíos generalmente no habían podido lograr la salvación. Parece una paradoja, es una paradoja. Los gentiles no estaban buscando la justicia, ellos no la estaban buscando. Ellos vivían en un paganismo
Y ellos no estaban buscando por medio de la moralidad el poder llegar a Dios. Sin embargo, los judíos, ellos estaban tratando de agradar a Dios a través de la ley. Trataban de alcanzar la justicia de Dios portándose bien, cumpliendo lo que Dios había establecido. ¿Cuál fue entonces la diferencia? Pues fue que los gentiles respondieron al evangelio con fe, mientras que los judíos respondieron con incredulidad. Cristo para estos llegó a ser, como ya decíamos, una piedra de tropiezo, de ofensa inclusive, podríamos decir. Pero los judíos fueron rechazados porque rechazaron al Cristo de Dios. A través de los siglos, Cristo ha sido la roca de destrucción para aquellos que lo rechazan. Pero para los que lo aceptan, levanten su mano, Jesucristo es la roca de eterna salvación. Y no hay otra manera de presentar esto. Esa es la realidad. Es Jesús nuestra roca de salvación. Así se los enseñamos a nuestros pequeños también. Cristo es la roca de mi salvación. Su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de mi salvación. Su bandera sobre mí es amor. Cántalo conmigo. Cristo es la roca de mi salvación. Su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. No solamente son cantitos para los niños, son verdades que hemos querido sembrar en ellos. El apóstol Pablo estaba considerando estas circunstancias del pueblo de donde él había venido con una angustiosa o con un angustioso interés. No podía dejar de pensar ¿en qué? En la salvación del pueblo de Israel. No lo podía dejar. Él dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para que ellos sean salvos. Él nunca dejó de hacer todo lo posible para ganar a los judíos para Cristo. Esta mañana leía yo ¿en dónde? En Primera de Pedro. No es cierto. En el libro de los Hechos. Cómo el apóstol Pedro, una vez que va al Areópago y comparte con los que allí estaban inteligentemente, movido por el Espíritu, trató de llegar al corazón de aquellos epicúreos y de los estoicos, de aquellos pensadores de aquella época, a través de una estrategia inteligente y sabia. Algunos aceptaron, otros lo rechazaron, pero finalmente, cuando él vio que se cerraba la posibilidad, les dijo, ni modo, ustedes no quieren saber de esto, yo me vuelvo a los gentiles. De hecho, él había sido llamado para predicar a los gentiles, pero ahí estaba, vamos a decir, desobedeciendo a Dios por el amor que tenía por su pueblo. Y cuando él vio que por ahí no era, dijo, conste, diríamos ahora en un español del siglo XXI, conste que yo quise, aún brincando lo que Dios me ordenó, quise que ustedes, a los que amo con todo mi corazón y no deseo que se pierdan, quise que pudieran ustedes entender la importancia de la salvación, pero ya que no la quieren, ya que la rechazan, ya que no la entienden, me regreso a hablarle a los gentiles. Pablo entendía que ellos eran culpables totalmente, no había disculpa, no la había. Él estaba sintiendo casi con ellos el peso de la condena que iban a recibir. Sí, él pedía oración para ellos, porque él sabía de la importancia del poder del Evangelio para salvación. Ellos tenían celo por Dios.
Sin embargo, su celo estaba equivocado, porque no era de acuerdo al camino que Dios les había o les quería mostrar ahora. Había una voluntad equivocada, pero también había un orgullo muy grande, del cual ellos sí eran responsables. Porque no es lo mismo estar equivocado en función de algo que creemos, a cerrar nuestro corazón cuando la verdad se nos es presentada y a pesar de todo rechazarla, como sabemos que muchos lo han llegado a hacer. Puede haber ignorancia, pero cuando hay orgullo, ahí ya no hay solución, a no ser que se doblegue ese orgullo. Hay rebeldía que lleva obligadamente, necesariamente a la incredulidad. Y como ya dijimos, el único camino para la justificación es la fe. Solamente es creerle al Señor. Este es algo muy tremendamente fundamental. No estuvieron dispuestos a encaminarse por el camino de la salvación que Dios estaba ahora trazándoles, recibir la justificación por la fe. Todo esfuerzo fue inútil. Si tan solo hubieran estado dispuestos en parte a comprender, como algunos pocos lo hicieron, ellos hubieran aprendido este principio precioso que está en la misma palabra del Señor, que el fin de la ley es Cristo. Eso es lo más tremendo. El fin de la ley, el propósito que tenía la ley era encaminarlos hacia Cristo. Era tan imposible y es tan imposible de cumplir que la misma ley, como lo dice Pablo, como un ayo, los llevaba a voltear hacia Jesucristo. Es cuando ya alguien se da cuenta que no puede por sus propias fuerzas, por mucho esfuerzo que haya hecho, no ha podido, que entonces no nos queda otra que decir: Señor, reconozco que por más que le he echado ganas, por más que te he prometido y por más que me he esforzado y he querido cambiar, no puedo, Señor. Me declaro incompetente y ahora solamente espero que tú, Señor, me cambies. Eso es algo que hasta nuestros días prevalece como un cimiento para poder vivir aún no solamente la vida de justificación por medio de la fe, sino también la vida de santidad, que es también por medio de la fe. Por eso a veces el Señor nos deja, como un himno dice, hasta el fin, a mí solo luchar. Mas pronto si ve que cediendo ya estoy, su ayuda me viene a prestar. Él nos suelta, nos deja, como si dijera: mándale, síguele, a ver hasta dónde vas a llegar. Tú dices que puedes, adelante. Es eso lo que muchas veces Dios ha hecho con nosotros. Él no viene corriendo a decir: ay, mijito, no. ¿Cuántas veces el Señor nos deja? Ahorita me acordé otra vez de algo. Me acuerdo de cosas. Bueno, me acuerdo de algo que mi mamá me dijo, pero obviamente yo no me acuerdo de lo que hice hace 63 años. Tenía yo 2, según me decía mi mamá. Y un día, ¿cuántos tiene tu hija? 2. Imagínate a Guillermo así. Es difícil, pero trata de imaginártelo. Un día, dice mi mamá, que le dije: yo ya no quiero esta cata cochina. Dudo que yo haya dicho eso, pero eso dijo mi mamá. Yo ya no quiero esta casa cochina. Mis papás se quedaron viendo, dice mamá que se esforzaron para no carcajearse, pero ambos fueron a la puerta de la entrada, abrieron la puerta y me dijeron: vete. Entonces vivía yo allí en Bahía Magdalena y en la, quién sé qué colonia es, Polanco, por allá. Y dice que yo me salí, nada más que era 4 pisos.
Me salí, empecé a caminar, me bajé como pude los 2 primeros escalones y ellos estaban así. Entonces yo volteé y los vi. ¿Cuántas veces creen que yo repetí eso? Qué bueno que fue a los 2 años. Les costé menos trabajo a mis papás. Así fue. Me puse a llorar. ¿Sabes que Dios nunca nos fuerza? ¿No creen que debemos aprender también de Él? A veces es bueno que los hijos, como el hijo pródigo, la parábola, porque es parábola, no nos da detalles, pero yo los invento y me imagino. Yo sí creo que el padre le dijo, mi hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Tú crees que allá afuera la vida es nada más dame la herencia y qué vas a hacer con el dinero? Y si te lo gastas todo, piensa las cosas, no nada más me digas me voy. A los hijos se les hace tan fácil la vida, ¿sí o no? Sienten que se pueden comer el fuego a puños. Ya puedo yo, papá, yo ya estoy grande. Y lo creen. Y a lo mejor pueden en cierta medida, pero los papás vemos más allá. Y nosotros sí alcanzamos a ver, y cuando pasa esto, y ellos dicen, pues a lo mejor ni me pasa, bueno, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y sin embargo el papá le dijo, órale mijo, si quieres ir, anda. Y aprendió el hijo, aprendió. Aquí está mi hijo David, él lo ha dicho desde el púlpito, no me acuerdo si lo dijo alguna vez, pero allá arriba con los pastores y en otros lados, él dijo, él y Jonathan creo que también, ¿dónde está Jonathan? Ya se escondió, normalmente se esconde. Qué bueno que estás oyendo, cuate. No sé quién de los dos o los dos. Dijeron que cuando yo les dije en un momento de situación, les dije, igual, a mí no me espantan con el petate del muerto mis hijos, órale. Y dijeron, calcularon, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo le voy a hacer? Dijeron, ¿tú verdad? ¿Tú fuiste quien lo dijo? No, ¿sabes qué? Mejor acá, aquí me quedo. Mejor aquí me quedo. Y ahora es pastor. Ahora es pastor. ¿Qué daño les hacemos a los hijos chiqueándolos y actuando más buenos que Dios? Porque hay gente que es más buena que Dios. ¿Cómo ven? ¿Será? ¿Mande? Se creen más buenos que Dios. Dios no actúa así, pero los papás muchas veces actuamos así. Bueno, algunos. Quieren ser más buenos que Dios. Y yo de veras me quiero imaginar a Dios haciendo así. Ay, mi hijito, ¿qué daño le estás haciendo a tu hijo? ¿Qué daño le estás haciendo? Tienes un corazón de pollo. Tú crees que eres más bueno que yo, pero eres más tonto. El único que estás haciendo es echarlos a perder. No me vean feo, hermanos, pero sí lo creo. Aleluya. El Señor no forzó a nadie y los judíos solitos rechazaron y se dieron cuenta que por medio de la ley no podían, pero su orgullo era más grande. Terminaron perdiendo la bendición y paradójicamente el Señor se la dio o nos la dio a aquellos que ni siquiera buscábamos la justicia por medio de la fe. Todo esfuerzo fue inútil. Si hubieran estado siquiera dispuestos a comprender, hubieran aprendido
que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el único que ha podido cumplir la ley. Esa es la meta de la ley. Pero el versículo 4 nos dice, Cristo finiquitó la ley como camino de salvación. Cristo le puso el sefiní a la ley como medio de gracia. Después de la venida de Cristo, la ley no podía reclamar su dominio sobre nadie, fuera judío o fuera gentil. Por eso la conclusión lógica, hermanos, es que el rechazamiento que Israel hizo de la gracia y la fe fue culpa de Israel mismo, de nadie más. A partir del versículo 5 del capítulo 10, el apóstol Pablo recuerda lo que en el Levítico 18:5 se dice, porque expresa que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esto, hermanos, lo había dicho Moisés, o Dios a través de Moisés. El hombre que pueda cumplir la ley perfectamente va a vivir. Solo que había un pequeño detalle. ¿Cuál es? Que nadie puede cumplir la ley. No hay justo ni uno solo. Nadie puede decir, Señor, te voy a demostrar que yo. Nadie. Y esto era algo que el Señor sabía de antemano. Por eso es que la ley nos supera en cuanto a la capacidad de cumplirla. Sin embargo, Dios les dijo, si alguien la cumple, yo me comprometo, déjenme parafrasearlo, a otorgarles la justicia. Porque el hombre vivirá si cumple toda la ley. Por eso es que cuando ellos se dieron cuenta, y lo hicieron muchas veces, de que no podían, ellos tenían que, de alguna manera, reflexionar y decir, ¿no habrá otro camino? Porque este no funciona. Este no funciona. Verso 6, pero la justicia que procede de la fe dice, no digas en tu corazón, fíjense, ¿quién subirá al cielo? Como queriendo bajar de allá la bendición. ¿O quién irá hasta lo más profundo? A lo mejor no está en el cielo, está hasta lo más profundo. Allí lo alcanzaremos. Y dice como si nosotros quisiésemos levantar al Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la respuesta que está en Deuteronomio 30:14? Vamos a verla allí. ¿Hemos de ir a algún lado? ¿Hemos de esforzarnos buscando la gracia de Dios hasta lo más alto del cielo, en lo más profundo del abismo? No. Dijo Moisés, la palabra, ¿qué? Está muy cerca de ti. La tienes en la boca, la tienes en el corazón para que la obedezcas. No tienes que irla a buscar a ningún lado. Ahí la tienes. Dios prometió algo muy hermoso y siempre me ha gustado ese versículo. ¿Quién lo recuerda y tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con esto? Esa es la pista que les doy. ¿Pondré qué? Mis leyes ¿en dónde? Ya no en unas tablas de piedra, ya no en algo escrito. Pondré mis leyes en su corazón. ¿Qué quería decir el Señor con eso? Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, la vas a tener muy cerquita. Aquí la vas a sentir. Y dígame ahora con la bendición de ser salvos y de tener al Espíritu Santo, si no es verdad que el Espíritu nos guía a toda verdad.
Solamente cuando nos queremos hacer tontitos, vamos a pensar que no entendemos qué quiere Dios, pero el que quiere caminar con Dios siempre va a saber lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Hablando con una persona hace un tiempo, me dijo, yo quiero su consejo, me dijo, porque no he estado en paz. Y me platicó la situación que estaba viviendo. Y cuando me la platicó le dije, mira, de entrada me da mucho gusto que estés inquieta. ¿O no es una ventaja ya? ¿Qué denota eso? ¿Que no está conforme? Hay un redarguir, hay duda, no quiere equivocarse o quiere cambiar en lo que está. Eso es parte de lo que el Espíritu hace en nosotros. Muchas veces el Espíritu viene con esto, pero no le hacemos caso. Sin embargo, cuando hay sensibilidad espiritual, hay cosas que no nos dejan estar quietos, en paz, si somos honestos. Por eso siempre va a ser bueno que antes de hablar con cualquier persona, tú vayas con Dios y le digas, Señor, tú sí no me vas a engañar. Aquí está esto, mira. Yo creo esto y esto y esto y esto. Y quiero esto y esto. Y me parece que tú. Yo sí creo que a Dios no le espanta que le hablemos así. Si somos honestos. Pero decirle, pero no quiero fallar, Señor. Muéstrame lo que es tu voluntad. El problema es que muchas veces no nos interesa hablar así. Porque lo que queremos es lo que queremos. Y aunque sepamos que las cosas no van por allí, a veces queremos hacerle trampa a Dios y a nuestra propia conciencia y sentimientos. ¿Es posible eso? ¿Es posible que nosotros nos engañemos a nosotros mismos con conciencia? No. No es posible si aún nosotros mismos en el fondo sabemos que no es así. Ahora, es cierto que la conciencia se puede cauterizar y que muchas veces vamos a equivocarnos una y otra vez porque el Señor casi nos está soltando, porque no hemos querido ser sensibles a eso. Pero es ahí, en nuestro corazón, muy cerquita de nosotros, donde el Señor va a estar mostrándonos su voluntad. Pondré mis leyes en sus corazones. Seré propicio a ustedes. Estaré muy cerquita de ustedes. Léelo, por favor, fuerte. Jeremías 31:31. En que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando yo los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con mi pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de que enseñen a sus vecinos. A ver, fíjense eso, qué bonito. No habrá necesidad de que ustedes le enseñen a sus vecinos que... Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. No se está refiriendo a una enseñanza en general, sino a enseñar a conocer a Dios. Porque Dios se deja conocer de todo el que quiera encontrarle. Dios se deja conocer de todo el que sinceramente le busque. Eso es lo que está diciendo. No tienes necesidad de que nadie te diga, mira, ven, te voy a presentar a Dios. Porque Dios está muy cerquita de nosotros cuando estamos dispuestos a hablarle sinceramente. Sí, amén. Amén, hermanos. Eso es lo bello, eso es lo precioso. Raimundo, por favor. Pastor, ahorita que comentabas acerca de los judíos que rechazan la justicia por la ley,
ellos, interpreto, cuando ellos tratan de la ley de Dios hacerla su propia ley y por eso establecen reglamentos y esa ley la pervierten en una ley de hombres, que es lo que hace la gran mayoría de las religiones. Pero ahora que comentabas esta parte de hacer lo que Dios nos está pidiendo, hacer la voluntad de Dios, me preguntaba yo, ¿por qué hay diferente revelación en el pueblo cristiano entre, por ejemplo, en esta congregación y otras congregaciones? A veces hay diferencia en cuanto a ver la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos explicarle esto a nuestra alma y explicar esto al cuerpo? Bien. Puede haber diferentes interpretaciones de alguna situación, pero lo que está diciéndonos la Escritura es en función de encontrarnos con Dios. Es posible que alguien nos estorbe con enseñanzas falsas y con interpretaciones equivocadas, pero aún esas personas, si en su corazón verdaderamente están buscando la verdad, Dios es justo y tarde o temprano lo van a encontrar. Pero es también razón clara, y Jesús lo dijo, que va a haber algunos que no van a tener la revelación de Dios porque no están reconociendo su dependencia de Dios. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué a los demás les hablas en parábolas y a nosotros no? ¿Por qué a nosotros nos explicas incluso las parábolas? Estaban queriendo decir, pero a otros les encubres lo que nos dices a nosotros con claridad. La respuesta de Jesús ha sido todavía difícil de aceptar, incluso por algunos cristianos, porque literalmente Jesús les dijo a sus discípulos: yo les hablo así para que viendo no vean y oyendo no oigan, que no se conviertan y que no les sean perdonados los pecados. Es algo tan brusco como lo dijo el Señor, que alguien diría, ¿cómo es? A ver, así como nos puede sorprender que Jesús es tropiezo para muchos, ya lo vimos, tropiezo en la familia. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a decir también que Él no quiere que comprendan lo que está queriendo enseñarles a otros? ¿Qué razón tendría Jesús para que algunos que lo estaban oyendo, incluso que lo estaban siguiendo, no comprendieran como sí quería que comprendieran sus discípulos? ¿No resulta inquietante esto? Por ahí va más o menos, creo, lo que tú estás preguntando. Yo creo que en la voluntad de Dios, y sobre todo en su soberanía y en su presencia, Él conoce perfectamente el corazón de todos. Yo pienso que el Señor en su soberanía tiene destinado de alguna manera, y por otro lado conociendo perfectamente el corazón de la gente, que a algunos no les va a dar chance el Señor. Así es, no les va a dar chance. Por eso una de las cosas que más debiéramos pedirle a Dios es que tenga misericordia de nosotros. Y cuando se trata de hablarle a otros, es pedirle porque Dios tenga misericordia de aquella persona. Es solamente eso lo que puede hacer que la persona se sensibilice, abre su corazón y pueda recibir la luz para poder comprender. Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ustedes recibir la luz, la revelación de lo alto, de lo profundo, de lo ancho, de lo largo, del conocimiento de Dios, de la gracia de Dios. Pablo doblaba sus rodillas para que ellos pudieran recibir. Él sabía que solamente era por la misericordia de Dios que en un momento dado pudieran ellos tener la luz de Dios. La Biblia dice, en tu luz veremos la luz. Hay por allí todavía, no sé si haya, pero si no lo hay que sacarle copias porque ya no hay ese libro, que a mí me trajo una grandísima bendición, hermanos. El conocimiento de Dios se llama.
de Watchman, ¿así se llama, hijo? Conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual. ¿Todavía lo hay? En copia, pero lo hay ahí, ya no. Si no, para que, por si lo ven, pero si no lo ven, se llama Conocimiento Espiritual. Es un libro hermoso. Y el énfasis que pone allí es la importancia de que Dios en su misericordia nos ilumine. ¿Para qué sirve el que nosotros podamos ser iluminados o que se nos ilumine el camino? Para caminar sin tropezarnos, para ver lo que no se ve a oscuras. Pues en el terreno espiritual necesitamos luz espiritual. En tu luz, Señor, veremos la luz. Cuando nosotros recibimos la luz de Dios, por su misericordia, muchas cosas van a abrirse como un panorama precioso. Vamos a poder ver a Dios, entiéndame cómo lo digo. Vamos a poder contemplar su gloria, vamos a poder crecer, vamos a poder amarle más. No estamos hablando de doctrina, tanto de doctrina como de la bendición de poder recibir la gracia de Dios para entender la doctrina y para muchas más cosas. Pero lo primero es poder enamorarnos de Dios, poderlo ver. Algo similar, ya lo he dicho otras veces, le sucedió a Job. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, el cual era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ya de por sí Job era un hombre con características que 2 o 3 aquí tienen nada más. Y hermanos, déjenme decirles que no había podido ver a Dios como Dios quería que lo viera. Dios conocía el corazón de Job, sabía que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Pero Dios también sabía que a Job le faltaba algo más. De manera que usó a Satanás para que Job pudiera tratar o para que Job pudiera experimentar una situación que lo iba a llevar a ver a Dios como Dios quería que lo viera. Por eso el quebranto es algo muy hermoso en la forma como Dios trata con nosotros. Y no fue sino, si ustedes lo leen, creo que hasta el capítulo 38 de los 42 que hay, en donde Dios se le aparece a Job y todavía termina de desglosarlo en un sentido con preguntas y hacerle sentir que él no tenía derecho a hablar como estaba hablando, a pesar de que era justo lo que decía. Y cuando Job ve a Dios, lo oye y comprende su condición en contraste con la condición del Padre, la expresión que tuvo es una expresión que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener por la misericordia de Dios también. La saben todos. De oídas, Señor. Primero le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Le dice Dios. Fíjense, le reprocha a Job. Estaba oscureciendo el consejo, la verdad, sin estar entendiendo lo que pasaba. Ahora yo soy quien va a hablar, le dice Dios, y tú me vas a responder. A ver. Y entonces después de 2, 3 capítulos que están allí, Job le dice, Señor, comprendí. Ya no te voy a cuestionar. Lo único que te quiero decir, Señor, si me das permiso, es que antes nada más te escuchaba yo. De oídas te había oído. Pero con todo esto que he vivido y con todo lo que tú me has confrontado, Señor, ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, Señor, en polvo y ceniza. Yo no sé cuántos, si los hay, puedan de veras llegar o podamos llegar a ese punto de decir, yo no valgo nada. Aún lo que yo creo que pueda tener es basura comparado con mi Dios todopoderoso que me ama y que me ha... Algo así, ¿no?
Por eso es que no a todos se les da. A algunos no se les da, ahora se les da después y otros jamás lo recibirán. Yo pienso que algunas personas están en algunos lugares, pudiera ser aquí, en donde Dios no quiere que estén porque les tiene otro lugar donde les va a revelar más. Puede ser, pero es Dios quien nos va a bendecir finalmente. Claro que depende mucho de buscar con anhelo el que Dios el poderlo ver. Imagínate que Dios en su misericordia te dé chance de ver. Primero bautizándose con su Espíritu. Y eso ya es algo nuevo, como lo recibió Toño hace unos domingos. Y después de eso, que empiece Toño o cualquiera de nosotros a comprender un poco más las cosas. Y es un ir disfrutando del Señor, pero el Señor no nos suelta todo. Él lo va dosificando en la medida en que, como dice la Escritura, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Como Jacob. Suéltame, le dice el ángel. El ángel podía haberlo matado, pero le dio chance para ver hasta dónde él llegaba. Suéltame, le dice el ángel, porque se estuvo luchando, dice, toda la noche con él. Y Jacobo le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces ya lo bendice, pero le da un trancazo en su pierna y a partir de ahí quedó cojo. Nunca más caminó igual. Quedó marcado para que no se le olvidara, pero quedó bendecido. ¿Tú tienes alguna cicatriz por ahí que te ha ayudado? Que ahora recuerdas y dices, valió la pena, aprendí. Quedé cojo, pero aprendí. Son cosas pues que yo he podido ir meditando como respuesta en parte a lo que vamos a cerrar, a lo que tú preguntabas. Déjenme concluir en esta noche, hermano. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, no como una mera fórmula, se encuentra en el versículo 9 del 10. No es una fórmula, pero ahí está contenido precisamente parte de lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos para que Él se revele a nuestras vidas y nos dé la salvación. Lo hemos tomado como una fórmula. Así lo enseñamos. Y no me gusta a mí cuando se aplica como una mera fórmula. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. Pero además, miren lo que decía hace rato. No como un perico, sino acá en lo profundo del corazón. Tú eres el Señor, tú eres el amo, tú eres el dueño, tú eres mi Dios. Y creo que Jesucristo resucitó. Entonces Dios dice, yo anoto tu nombre en el libro de la vida. He visto algunas personas que le dicen cuando hablan con otros, a ver, repite conmigo. Yo confieso que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Señor. Eso lo puede decir cualquiera. Pero lo importante no es solamente que lo digas, sino que lo digas sin que te empujen y que además lo digas porque de veras aquí está. ¿Para cuántos Jesucristo es su Señor? Y nadie los fuerza. Ustedes lo pueden hacer no solamente con convicción, pero con todo gozo. Tú eres el Señor. Lo mejor es dejar que Él sea el Señor en todo lo que nosotros vivimos y experimentamos. Tú eres el Señor, el dueño, el Kyrios. El Kyrios, esa era la palabra en griego, en arameo, pero en griego. El Kyrios, el Señor,
el título lo tenía César, nada más César. Por eso cuando a alguien querían acusarlo, le decían, para ti, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Ah, ¿oyeron? Para este es Jesucristo, no César. Y César con eso no aguantaba y los mandaba a matar. Si tú confiesas, tú eres mi Señor, y lo crees de veras en tu corazón, crees que Dios lo levantó de los muertos. Ayer en la célula, ¿hay alguno aquí de la célula, además de Bere? Bueno, tú no lo oíste porque ya llegaste más tarde, pero estábamos precisamente revisando esta bendición cuando Tomás no estaba con los 10 y Jesús se aparece. Y entonces le dicen, Tomás, Jesús estuvo aquí. Ah, ¿qué? ¿Cómo va a estar si él ya se murió? Tomás, créenos, él vino y aquí se apareció con nosotros. Qué casualidad que yo no estuve, nada más ustedes lo vieron. Bueno, más o menos algo así me imagino que. Aquí estuvo Tomás, ¿no lo crees? No. Y yo les preguntaba, ¿dónde estuvo el pecado de Tomás? No creyó, pero ¿qué fue lo que no creyó y por qué fue pecado? ¿Por qué fue pecado el que no creyera? ¿Por qué fue pecado el que no creyera? Eso, porque Jesús dijo, al tercer día. Fíjense qué importante es que tú y yo creamos que resucitó. Algo que los testigos contra Jehová no creen. Es necesario que creamos que Él resucitó y somos más bienaventurados que Tomás. Más bienaventurados que Tomás. Después pasó un tiempito, estaba Tomás con los 10 y se aparece. Y yo les decía ayer, hermanos, es una situación. Y creo que hasta Bere puse de ejemplo ayer en esto, ¿verdad? Imagínense que Bere es Tomás y dice, no es cierto, Jesús no pudo haberse aparecido si él ya se murió. Yo vi cómo lo atravesaron con una lanza. Pues aquí estuvo. Y al día siguiente pasan un tiempo y se aparece estando Tomás allí. ¿Cómo se apareció? Pues yo les decía, me imagino como las películas, de repente hacía algo así como humo y ¡fum! La figura de Jesús. Imagínenlo ustedes como quieran. Y lo que les dice es, la paz sea con ustedes. Bere, ven para acá. Ayer les dije algo que no voy a repetir aquí, pero a mí sí me hubiera pasado. Ven, Bere, ven. Ven, Tomás. Y todo surgió porque dijeron, bueno, pero Jesús resucitó con hoyos en sus manos. A ver, ¿qué piensan ustedes? Claro. Dijo un hermano allí, sí, tenía que ser él, si no iban a decir los discípulos, me lo cambiaron. Ven, a ver, mira. Mete tu dedo aquí. Mira. Alarga tu mano aquí. Y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. ¿Qué dijo Tomás? No pudo decir, a ver, déjame ver. Ah, sí es cierto. No, él simplemente ya con lo que estaba oyendo y viendo en ese momento dijo, Señor mío y Dios mío. Por cuanto me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los hermanos de la iglesia en el triunfo, que sin haberme visto, creyeron. Hasta ahí llegamos esta noche, hermano. ¿Tú has creído? ¿Nadie te ha obligado? Puedes decir con todo tu corazón, tú eres mi Señor. Aunque a veces no me dejo mandar por ti, pero tú eres el mandamás para mí. Estemos de pie, hermanos. Él es el Señor. Y me está aquí rebotando la canción que entonábamos allá muy al principio de nuestra vida cristiana, que dice, Él es Señor, Él es Señor,
Levantóse de la tumba el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Arriba. Él es Señor. Si lo crees, dilo conmigo. Él es Señor. Levantóse de la tumba el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Una vez más, pero ahora vamos a decírselo a Él. Dile, eres Señor, eres Señor, eres Señor. Levantóse de la tumba, levantóse de la tumba, mi Señor, mi Señor. Mi rodilla se doblará, mi rodilla se doblará, y mi lengua confesará que tú eres mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por el día en que tú llegaste a nuestra vida y la trastornaste, la cambiaste en bendición. Gracias por salir a nuestro encuentro, por mostrarnos tu luz y tu verdad. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos renunciar a aquellas cosas que nos impiden vivir para ti, vivir como tú quieres. Queremos corresponder al amor que tú nos has dado, amándote de verdad en nuestro diario caminar. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Saludémonos, hermanos, estamos despedidos. ¿No llegó al sonido?